Buenas tardes a todas, bienvenidas. Vamos a trabajar en este encuentro en el cual vamos a meternos un poco en cuáles son algunas caras conocidas y les mando un beso, si ya saben todas a quienes les mando un beso específicamente. Eh, y vamos a trabajar hoy en este paso a paso en qué significa buscar y fracasar y en qué significa para cada una de ustedes comenzar esta búsqueda y tener dificultades. Y lo más importante de todo, qué hacer para sortear esas dificultades. Vamos a trabajar un poco en las herramientas que puedo ofrecerles para poder ayudarlas en este proceso y vamos a trabajar profundamente en cómo están atravesadas cada una de ustedes, porque eso también es muy valioso y muy importante, saber que cada una de ustedes está atravesada de una manera distinta, porque tienen procesos distintos y situaciones distintas e historias diferentes, es tener conciencia de lo importante que es todo esto. Un poco la idea es que hagamos una breve presentación, les voy a contar un poco digamos, el paso a paso para poder empezar a gestionar esto que están viviendo y esto que están atravesando, pero también me gustaría, si ustedes tienen preguntas o si quieren comentar algo, que lo puedan hacer en función de ir conectándose cada una con la historia. ¿Sí? Este encuentro va a quedar grabado, después lo van a poder ver si ustedes quieren verlo, pero vamos a hacer ejercicios, vamos a trabajar un poco en cada una de ustedes y es un espacio de autoconocimiento que la idea es que cada una pueda aprovechar como lo vaya requiriendo, como lo vaya necesitando, ¿sí? Así que bueno, primero me gustaría empezar con que cada una de ustedes me pueda escribir en el chat una palabra, aunque sea de cómo llegan a este encuentro, cómo se sienten, si tienen ganas de compartir algo, una palabra o una frase para saber cómo están del otro lado. Con culpa por intentar con otro médico o no. Ok, no hay expectativa, muy bien. Un poquito ansiosa, a veces otra más tranquila, muy bien. Recalculando, ok. Con ansiedad por mi segundo intento FIV. Conectar con otras mujeres que comprendan, constante incertidumbre, mucha ansiedad, ansiedad por estar intentando presente en el ahora. Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes por compartir. Nervios, sí, digamos, las emociones más comunes son nervios, ansiedad y obviamente cansancio, posiblemente todas tienen un poco de cansancio por estar pasando por todos estos procesos y la verdad es que nadie tiene ganas de estar pasando por estos procesos. Son procesos dolorosos, difíciles, de encuentros y desencuentros con uno, algunos a veces están más contentos, menos contentos, digamos, vamos atravesando muchas cosas y en este atravesar muchas cosas uno nos sentimos nosotras, a veces en paz, a veces no, a veces con culpa, hay muchas emociones atravesando este proceso, ¿sí? Bien, muy bien. Yo les voy a proponer para arrancar, para empezar así a calentar un poco los motores tranquilas, un pequeño ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio de introspección y es un ejercicio para que cada una de ustedes pueda conectarse con el proceso, ¿sí? Como habíamos hablado recién, cada una de ustedes tiene un proceso que fue atravesando, para todas es distinto, entonces la idea es que
puedan conectarse con ese proceso, porque una de las cosas más importantes que tenemos es la posibilidad de armarnos de nuevo y ver qué es lo que nos está pasando y en función de eso sentirnos mejor, ¿sí? Entonces, les voy a pedir a todas que se acomoden, que se acomoden lo mejor posible en cada uno de sus espacios. Y vamos a hacer un ejercicio cortito, pero que las va a conectar y las va a ayudar a estar acá, ahora, después de todo lo vivido, ¿sí? Me gustaría que cierren los ojos si tienen ganas, sino que los dejen abiertos como ustedes quieran. Que hagan una pequeña respiración profunda, bien profunda. Muy bien. Y que cada una de ustedes vaya para atrás. Para atrás en el tiempo hasta esa primera vez que se encontraron con el deseo de maternar. Hasta ese momento en que el deseo de maternar las encontró a ustedes. Y fíjense cómo estaban, cómo se sentían, cómo estaban atravesadas en ese momento y qué pasaban ustedes. Fíjense qué se siente, cómo se siente. Empezar. Quiero que hagan un pequeño recorrido por todo lo que recuerden que hicieron hasta ahora. Pequeño recorrido por ese proceso. Si tenía más o menos expectativas, que se sentía mejor o peor. Hagan un recorrido por ese proceso. Y fíjense todo lo que vivieron, todo lo que pasó, todo lo que atravesaron. Permítanse sentir en el cuerpo todo lo que atravesaron, todo lo que pasaron, todo lo que sintieron. Fíjense qué pasa ahí. Posiblemente muchas cosas han pasado, muchas cosas han atravesado y hoy están acá. Y fíjense cuál es la emoción que más las detuvo, que las hizo caminar por senderos raros, que les generaba mayor incomodidad o que les genera ahora mayor incomodidad. Muy bien. Y cuando tengan esa emoción, pueden abrir los ojos, conectarse con este espacio y escribir cuál es la emoción para compartirnos a todas, qué sintieron y cuál es la emoción más difícil en este proceso. Frustración. Sí. ¿Ya? Angustia, incertidumbre, miedo, angustia e ilusión, agotamiento, miedo a no poder, miedo y agotamiento. Lamentablemente, estas son el miedo, la frustración y la angustia. Son las emociones que más se sienten en este proceso, ¿sí?
Y sí, la desilusión también, que es parte de frustrarse, de enojarse con uno. Son las emociones, pero las emociones que más se sienten son el miedo a no poder, el miedo a no lograrlo nunca, que es una de las emociones que más trabajamos, y la angustia, por supuesto que sí, frente a eso, y la frustración, porque uno hace y no lo logra. Y también tenemos en cuenta la ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad es esa emoción que surge cuando uno cree que necesita, que puede resolver algo, necesita resolver algo y no lo llega a resolver todavía. Entonces, esa emoción que está entre lo que está pasando y lo que creemos que está pasando, y acá está toda esa ansiedad. Entonces, es muy, muy valioso empezar a conectar con las emociones que van sintiendo y sobre todo las emociones que nos van atravesando, ¿sí? Porque ese proceso de estar atravesadas por esas emociones son lo que a muchas veces no les permiten seguir adelante. Estos procesos son los procesos más difíciles, ¿sí? Seguir adelante es difícil porque muchas veces el detenimiento está vinculado a la emoción, ¿sí? Y tener en cuenta que uno está detenido por una emoción o por un pensamiento es muy importante, ¿sí? Entrando un poco en lo que nos trae hoy, este primer ejercicio es un poco la autoevaluación, una mini autoevaluación que está buenísimo hacer para poder saber qué es lo que más les afecta, ¿sí? Las emociones se sienten en el cuerpo tiene que atravesar esas emociones, entonces es muy importante empezar a darle lugar y saber qué sienten. Saber qué sienten es como el paso principal y lo más importante de todo. Cuando uno no sabe lo que siente, cuando uno confunde sus emociones, cuando uno mezcla las emociones, esto es muy común, o sea, pues no nos conocemos lo suficiente y menos nos conocemos atravesando procesos tan difíciles como es la búsqueda de un embarazo, porque no es que uno toda la vida estuvo buscando un embarazo. Pero nosotros empezamos a buscar un embarazo cuando llega el deseo, como trabajamos recién, y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que pasan un montón de cosas y ahí cuando no podemos sucede, digamos, todos estos dolores y todas estas cuestiones que están vinculadas al malestar, ¿sí? Y metiéndonos en este paso a paso, les voy a contar un poco cuáles son para mí los 5 pasos muy importantes que hay que atravesar y que es necesario atravesar para poder trabajar en la gestión de las emociones, para poder trabajar en los pensamientos que cada uno de ustedes tiene y que muchas veces le rondan, dan vuelta, vuelta, vuelta y no les permiten avanzar y sobre todo tomar decisiones en el proceso, ¿sí? Las decisiones que uno toma muchas veces están teñidas de malestares, están teñidas de emociones que se confunden, que uno no sabe qué le pasan, y de pensamientos disruptivos, ¿sí? Los pensamientos disruptivos son ese loop mental que muchas veces tenemos cuando estamos atravesando este proceso. Darle lugar a todo esto significa comprender, entender, evaluar y luego poder atravesar, ¿sí? Para eso tenemos que utilizar herramientas psicológicas, herramientas sistémicas, digamos, herramientas que nos permiten entender qué pasa, que nos permiten avanzar, que nos permiten encontrar el camino que es para cada una de ustedes, ¿sí? Todos los caminos son distintos, y esto lo hablamos muchas veces en los grupos, todos los caminos son diferentes porque cada una tiene un proceso distinto y ha atravesado diferentes cosas y ha tenido diferentes experiencias. Entonces, entender que no todas las decisiones son las mismas para cada uno de ustedes realmente es muy importante y muy valioso. Y darle lugar a ese proceso también es muy importante y es muy valioso, ¿sí? Les voy a compartir un poco para, para poder mostrarle esto de los 5 pasos importantes para poder empezar a atravesarlos.
Bien, muy bien. Para mí, el paso más importante, el primero y el más importante que deben atravesar y que necesitamos trabajar siempre, es el del autoconocimiento, ¿sí? Cuando uno empieza este camino, este proceso, necesitamos explorar, como hicimos recién, cuál es la historia emocional y psicológica de cada uno de ustedes. Hay que hacer un recorrido por cada uno de los momentos vividos y cada una de las situaciones que las llevaron a tomar decisiones buenas, malas, mejores, peores, pero que hoy empiezan a tener otro sentido, ¿sí? El diagnóstico personal, el diagnóstico tanto emocional como mental, nos permite entender profundamente qué es lo que cada una de ustedes vivió, qué es lo que cada una de ustedes atravesó, y en función de eso empezar a mirar en esa historia qué necesitamos hacer diferente y qué es lo que necesitamos entender mejor, ¿sí? Es importante empezar a pensar cuáles son los momentos clave en el proceso, qué pasó en ese proceso, cuáles fueron las percepciones que ustedes tuvieron más importantes de ustedes, cómo se sintieron en cada etapa, qué es lo que vivieron, y hacer un recuento de cada una de esas situaciones para poder después trabajarlas y elaborarlas en espacios personales que les permitan sanar. ¿Sí? Cuando uno hace este proceso de autodescubrimiento, este primer paso que nos da claridad y nos empieza a sanar, empezamos a entender un poco, bueno, sí, es verdad, yo empecé con esta ilusión, no me salió esto, no me salió esto otro, perdí esto otro, bueno, es lógico que hoy me sienta, por ejemplo, desilusionada o, por ejemplo, angustiada y triste. Cuando uno entiende un poco qué vivió hasta ahora, cuando uno se conoce a uno mismo y hace un diagnóstico de todo esto, o sea, pensamos en todo esto y conectamos con todo esto, empezamos a entender cuál es el proceso que cada una tiene que hacer y que tiene que atravesar, ¿sí? La búsqueda de un embarazo puede resultar muy difícil por, por todo esto que sucede y además porque yo siempre, mi, mi- mi proceso personal siempre les cuenta que hay dos cosas que los seres humanos no podemos controlar y es la vida y la muerte. Son las dos cosas que los seres humanos no controlamos. Y es muy difícil entender esa falta de control, porque estamos acostumbrados a controlar todo. Si queremos tener un mejor auto, ahorramos dinero o hacemos todo lo posible, sacamos un préstamo, buscamos mil alternativas para poder lograrlo. Si queremos encontrar, por ejemplo, un mejor trabajo, empezamos a aplicar, empezamos a buscar alternativas, vamos, venimos, para poder tener un mejor trabajo. Digamos, la mayoría de las cosas de nuestra vida están bajo nuestro control o podemos hacer cosas para que lleguen. Ahora, la vida y la muerte no. Cuando eh, cuando hay alguien que tiene alguna enfermedad terminal, por ejemplo, y hace todo lo posible y va al médico y hace todo lo posible para poder este, salir de ese lugar y se muere, no controlamos. O sea, por más que queramos con todo nuestro corazón que eso no suceda, no controlamos la muerte. Así la vida es igual, no controlamos quién llega a la vida. Hacemos todo lo posible, los tratamientos de fertilidad los dejan lo más cerquita posible del embarazo, pero no generan, o sea, no prometen el embarazo. Y eso es muy difícil de entender y es muy difícil eh, de gestionar. Por esa razón pasa que muchas veces están atravesadas por muchos procesos y ni siquiera se dieron cuenta de todo lo que vivieron, ni siquiera se dieron cuenta de todo lo que pasaron. Por eso para mí el primer paso y el más importante es que cada una de ustedes pueda entender qué vivió hasta hoy, qué es lo que pasó, así como hicimos este ejercicio de cómo empecé, qué me pasó durante todo este tiempo y cómo estoy para poder avanzar y para poder seguir adelante. Es muy importante conectar con esto y empezar a gestionarlo y atravesarlo de diferentes maneras.
¿sí? Entonces, el primer paso y el más importante de todo es que cada una de ustedes sepa qué pasó, cómo lo vivió y qué hizo en este proceso y que pueda hacer una reorganización, por decirlo de alguna manera, de lo que va a hacer a partir de ahora, ¿sí? Para eso es importante conectar con las emociones, conectar con los pensamientos y entender que las emociones y los pensamientos pueden estar ahí jugándonos malas pasadas. Y esas malas pasadas muchas veces terminan siendo lo que las limite, lo que las detiene, lo que no les permite avanzar, ¿sí? Además de las cuestiones que son que no controlamos, como les decía, las cuestiones biológicas que uno no controla, no las puede, digamos, no puede hacer nada con respecto a eso, pero sí nos podemos acercar lo máximo posible. Y también tomar conciencia de que el cuerpo dice todo lo que nosotras no podemos muchas veces. Entonces, escuchar al cuerpo es algo fundamental, ¿sí? A veces es esto, intuitivamente nosotros en los grupos hacemos muchos ejercicios que vinculan el cuerpo, la mente y las emociones, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada una de ustedes tenga una brújula de qué pasó, de qué necesitan hacer y qué necesitan empezar a elaborar y a trabajar a partir de ese momento, ¿sí? Bien, muy bien. Si alguna tiene alguna pregunta de este proceso, de este primer paso, me la puede escribir en el chat como para poder contestársela o de lo que necesiten. Si alguna tiene alguna pregunta, puede escribir en el chat lo que necesiten. En un ratito vamos a abrir igual los micrófonos para que puedan, si quieren, compartir algo. Bueno, el segundo paso, ¿cómo manejas tus emociones? ¿Sí? Durante los procesos de fertilidad en general, durante las búsquedas de los embarazos, manejar las emociones es muy difícil, ¿sí? Muchas veces a las personas nos cuesta muchísimo manejar las emociones. Así como yo les pedí al principio que me cuenten cómo llegaban, cómo estaban y cuál fue la emoción que les hizo sentir conectar con ustedes y este pasaje por todo el proceso y por todo lo que hicieron hasta ahora. La ansiedad, la frustración, la tristeza y el miedo son las emociones que más nos cuesta gestionar. No hay emociones buenas y emociones malas, sino que hay emociones. Y esas emociones las usamos muchas veces como brújula para poder entender y gestionar qué es lo que está pasando. Ahora, cuando uno no sabe que es muy importante gestionar las emociones, muchas veces esas emociones se convierten en ladrillos. Se convierten en ladrillos o en piedras que nos detienen y que nos conectan con situaciones de malestar. Es muy valioso el poder gestionar las emociones. ¿Qué significa gestionar las emociones? Saber qué emoción tengo en este momento realmente, porque muchas veces se confunden las emociones con los pensamientos y eso es un grave error que cometemos todos porque uno dice, por ejemplo, es muy común que las personas digamos, bueno, siento que me equivoqué. Bueno, yo no puedo sentir que algo. Yo pienso que me equivoqué. Ahí hay un pensamiento. Lo que yo siento, por ejemplo, es malestar o yo siento vergüenza. Digamos, esa es la emoción que puedo sentir, algunas de las emociones que puedo sentir frente a la equivocación. Pero si yo siento que ya estoy pifiando, ya ahí hay un error cognitivo, o sea, un error del pensamiento muy importante. Entonces, cuando uno empieza a entender cuáles son las emociones, qué hago con cada una de esas emociones, cómo la manejo, cómo no la manejo, ahí empieza a haber una diferencia. Y ahí empiezo a dejar de poner las emociones en el cuerpo, porque las emociones cuando uno las pone en el cuerpo se empieza a enfermar. Y obviamente lo último que queremos haciendo un proceso de búsqueda de embarazo es que el cuerpo se enferme. Uno no quiere que el cuerpo se enferme, uno quiere que el cuerpo esté bien, que esté sano, que esté disponible para todo lo que necesitamos y todo lo que hay que hacer. Y cuando ponemos las emociones en el cuerpo, o sea, cuando no gestionamos las emociones, el cuerpo habla. Y cuando el cuerpo habla, empezamos a decir, uy, ¿por qué justo ahora me enfermé? ¿Por qué justo ahora me agarró
una inflexión, porque justo ahora que tenía que estar, digamos, disponible para esto, tuve esta emoción. Entonces es muy, muy importante empezar a entender la gestión de las emociones, saber cómo gestionar las emociones, qué me pasa en qué momento, qué siento, qué no siento, y sobre todo, cuáles son las emociones que necesitamos atravesar de una manera distinta a la que venimos atravesando, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, el miedo es una emoción que nos detiene. El miedo a algo, cuando yo tengo miedo a una situación, lo primero que tiende a hacer el cerebro es dejar de hacer, ¿sí? Es como cuando uno se asusta, cuando uno tiene miedo, se frena, se paraliza. Y el miedo es una emoción que muchas veces las paraliza, que las obliga a no tomar ciertas decisiones, porque tengo miedo que me duela, porque tengo miedo a equivocarme, porque tengo miedo a una situación que no conozco, porque tengo miedo, empiezo a dejar pasar. Y después pasa el tiempo y uno no tomó decisiones y dice, ay, si hubiera empezado antes, si me hubiera empezado a ocupar de esto antes, digamos, el proceso se hace mucho más largo cuando el miedo funciona como protagonista de las situaciones. Cada una tiene su proceso y es muy importante entender que cada una atraviesa un proceso distinto. No podemos estar permanentemente eh, poniéndonos en ese lugar en el cual, uy, no, no sé por qué, estoy atravesando esto y culparse, eso es tremendo. Culparse es tremendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que no tenemos que hacer. O sea, justamente lo malo, digamos, la emoción que tenemos que evitar es la culpa. ¿Por qué? Porque es una emoción que no nos lleva a ningún lado, ¿sí? O sea, no nos detiene, no nos motoriza, nada. Nos hace pensar para atrás. Cuando uno piensa para atrás, no toma decisiones para adelante. Entonces, ¿la culpa qué es? ¿Por qué no lo hice el mes pasado? ¿Por qué no fui a otro médico? ¿Por qué no pregunté en tal lugar? ¿Por qué no empecé no sé, a buscar un embarazo a los 16 años? O sea, estas son todas preguntas que nos hacemos que solamente generan culpa y la culpa es una emoción que nos hace mirar para atrás y no nos deja mirar para adelante, ¿sí? Entonces es muy valioso gestionar la culpa. Hay muchas maneras de gestionar estas emociones. Lo que hay que hacer es ocuparse de lograrlo, ¿sí? Ocuparse de gestionar estas emociones. Como le decía, gestionar significa atravesarlas, entenderlas y manejarlas de una manera distinta. Uno, cuando siente algo, no puede no sentirlo. O sea, uno tiene miedo y no puede no sentir miedo. Lo que puede hacer con ese miedo es utilizarlo a favor, ¿sí? Buscar alguna emoción que les permita avanzar y que no los detenga y achicar un poco ese miedo. Hay muchas maneras, muchas técnicas para achicar esas emociones, para que esa emoción esté en su mínima expresión. ¿Por qué? Porque si yo voy a ir, por ejemplo, a hacerme un estudio, posiblemente tenga miedo. O sea, no es que, no, bueno, voy a estar genial, no voy a estar fantástica. Posiblemente tenga miedo. Ahora, lo que tengo que hacer es ir con el miedo. A pesar de tener miedo, ir, ¿sí? Entonces, ese es el punto más importante. A pesar de que siento esto, bueno, lo hago teniendo esto presente. Entonces, me permito seguir avanzando y no detenerme. ¿Mm? El miedo es como la emoción más difícil, pero también existe la tristeza, la frustración y la ansiedad. Y como les decía, la ansiedad es ese loop de emociones mezcladas que están aparte muy confundidas, porque a veces es, ay, estoy ansiosa. No, no estás ansiosa, tenés ganas de que pase algo, estás con esa sensación de esperanza, pero no estás ansiosa. La ansiedad es otra cosa, la ansiedad es lo que no podemos controlar, ¿sí? Entonces, es muy valioso cuando uno empieza a entender cada una de las emociones, a entender qué significa, a saber qué hay que hacer con esas emociones y atravesarlas de una manera distinta. Sigo. Vamos a ir al paso 3. Los pensamientos.
grandes problemas y grandes generadores de insomnio y de malestar en la vida de las personas, ¿sí? Todos tenemos, todas tenemos y todos tenemos diferentes pensamientos, creencias que nos limitan y eso tiene un gran poder sobre cada una de ustedes, ¿sí? Necesitamos explorar las creencias y los pensamientos que surgen con estos desafíos, porque en general uno tiene un montón de desafíos en la vida que va atravesándolos y lo más importante es entender cómo trabajar en estos patrones, ¿sí? Todos tenemos creencias sobre cómo deberíamos haber hecho esto o cómo deberíamos haber hecho esto otro. Todos tenemos creencias como acerca de cómo tendría que haber sido la maternidad para mí, o qué tipo de familia quiero tener, o qué tipo de familia quería tener. O sea, todos venimos con patrones de pensamientos y de creencias que pueden limitarnos. No, entonces, si no tuve 5 hijos hasta ahora, ya no, no es lo que yo esperaba, o tengo un hijo y, bueno, quiero tener otro hijo, que esto es, digamos, muchas veces hay personas que sufren infertilidad secundaria, se llama, que es cuando tenés un hijo y después querés tener otro y no podés. Y la infertilidad secundaria también genera como un montón de creencias y de pensamientos, porque uno empieza, no, bueno, se van a llevar muchos años, ¿cuántos años van a tener cada uno? Bueno, dentro de las creencias y de los pensamientos hay tantos como personas, ¿sí? O sea, cada una viene atravesada por un sistema de creencias, tanto de su familia como de su vida en general. O sea, todas tenemos creencias X sobre ciertas cosas. Todas pensamos de diferentes maneras y tenemos creencias X sobre ciertas cosas. Trabajar en los patrones de pensamiento es fundamental, porque a veces con cambiar una sola palabra logramos que cambie todo el pensamiento que tenemos acerca de eso. Y los pensamientos arrastran emociones, ¿sí? Muchas veces uno tiene tristeza. Vamos a esta emoción que es muy común. Estoy triste. Ok. Y estoy triste porque mm, tengo un test negativo. Ok. Y entonces empiezo a generar pensamientos sobre eso. Y digo, tengo un test negativo, es muy posible que nunca, otra vez, que nunca vaya a quedar. Es muy posible, seguramente la próxima vez que el ciclo está mal, o estoy mal yo, o tengo algún problema que me hace tener este negativo nuevamente. Y empiezo a tener pensamientos que alimentan esa emoción de tristeza. Y esos pensamientos que alimentan esa emoción de tristeza hacen que la tristeza crezca. Y yo, como les dije antes, quiero que las emociones que nos limitan se achiquen, no que crezcan, porque cuanto más crece una emoción como esta, como la tristeza, como el miedo, como la ansiedad, las emociones que no nos permiten avanzar, más difícil es todo para nosotras, más difícil es atravesar los caminos, este y cualquier otro camino, ¿sí? Entonces, yo puedo manejar la tristeza o puedo manejar el pensamiento y eso va a hacer que la tristeza tenga otro lugar, ¿sí? Entonces, si yo permito que los pensamientos se enriden y se enriden en mí y hagan un montón de loops, se llama, un montón de circuitos que uno agarra a otro y agarra a otro y agarra a otro, no salgo nunca más, ¿sí? La rumiación de pensamientos es algo muy común cuando uno está atravesando procesos difíciles como son las dificultades reproductivas. Es muy habitual que las personas tengamos loop mentales. ¿Y cuántas de ustedes nos habrán levantado o se habrán despertado a la mitad de la noche o no habrán podido dormir pensando en si no me sale, si no lo puedo hacer, si no lo puedo lograr, y cómo se lo digo, y cómo hago para seguir adelante, y cómo sería mi vida si no hubiera empezado esto, y cómo sería mi vida si lo hubiese logrado? Digamos, yo creo que todos ustedes me animo a decir, por el tiempo que estoy trabajando con seres humanos, que todas ustedes en algún momento han vivido alguna situación, alguna noche de pensamientos negativos, algún momento de despertarse y no poder dormir por todo lo que estaban atravesando y todo lo que estaban pensando, ¿sí? Los pensamientos tienen la capacidad de agrandarse todo lo que necesitemos.
Pero también tenemos la capacidad de gestionar esos pensamientos, también tenemos la capacidad de cambiar, también tenemos la capacidad de transformar esas creencias en pensamientos que sí sean posibles para nosotras de sostener y de habitar, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el pensamiento de nunca lo voy a lograr, si yo busco un pensamiento alternativo, como por ejemplo, aún no lo logré, ahí hay un camino diferente, ahí me siento distinta. En el pensamiento de aún no lo logré, hay una emoción que tiene que ver con la esperanza, con la expectativa, con el para adelante. En cambio, en el nunca lo voy a lograr, es abrumadora, es abrumador y ahí me siento, la emoción crece y me siento peor, ¿sí? Entonces es muy valioso cuando ustedes están trabajando y atravesando estos procesos que sepan cómo hacer para poder transitar estas situaciones, ¿sí? Entonces, trabajar en los pensamientos, trabajar en las emociones, trabajar en ustedes mismas son los pilares más importantes que tenemos para poder atravesar este camino de búsqueda, ¿sí? Para poder atravesarlo con paz, con salud, tanto física como emocional, ¿sí? Una de las cosas que no nos damos cuenta, porque esto es algo que los seres humanos obviamos, por decirlo de alguna manera, es que los pensamientos se gestan en el cerebro, ¿sí? El cerebro es un órgano como cualquier otro órgano que se enferma, ¿sí? Entonces, saber que tenemos que entender esos pensamientos y saber que tenemos que atravesarlos es casi una necesidad para poder tener resultados positivos, ¿sí? Con todo esto, no es que uno se va a embarazar, o sea, no es que por tener pensamientos positivos me voy a embarazar. Esto es una falacia, esto es algo que yo siempre trato de desestimar, ¿sí? Porque a veces hay como mucha cuestión de la manifestación y digamos, que es una equivocación. O sea, la manifestación es una percepción de la realidad, es algo que es valiosa, que es, yo estoy percibiendo en la realidad todas estas cosas que me pueden ayudar a lograr mi objetivo, pero no es que porque yo tenga pensamientos negativos o pensamientos positivos me voy a quedar embarazada, no, ¿sí? Todas sabemos que podemos tener 1,5 millones de pensamientos positivos y eso no hace que se embaracen, y también sabemos que podemos tener 1,5 millones de pensamientos negativos y que la gente se embaraza igual teniendo pensamientos negativos. Entonces, no es que el pensamiento positivo o negativo te embaraza, pero te ayuda a tomar decisiones, a seguir avanzando, a buscar tu camino, a entender qué es lo que necesitas para poder seguir adelante y poder trabajar en vos, ¿sí? Y eso es todo lo importante. Cuando uno entiende que tiene que atravesar este proceso con paz mental y con equilibrio, empieza a dejar de tener sensaciones físicas que no corresponden, empieza a dejar de tener emociones que la debilitan, empieza a dejar de, de dejarse llevar por todo el mundo, se siente menos sola, se siente menos angustiada, menos deprimida, ¿sí? Hay un montón de cosas que empiezan a pasar cuando uno cambia los pensamientos. Y cambiar los pensamientos es totalmente posible, solamente hay que aprender, ¿sí? Aprender a cambiar los pensamientos es totalmente, es un camino de aprendizaje y es un camino que uno tiene que entrenar, de entrenamiento, porque cuanto más entrenamos el cambio de pensamientos, cuanto más entrenamos las herramientas que nos llevan a cambiar los pensamientos, mejor estamos, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos lo que se llama diálogos internos. Esto que yo les decía, este loop mental. Y si si hago esto, bueno, esos diálogos internos tenemos que buscar la manera que sea más amorosa con nosotras mismas. Todas las personas somos dos personas, ¿sí? Y esto no es porque estamos locas o porque tenemos una esquizofrenia, sino que las personas siempre nos hablamos a nosotras mismas. O sea, somos esta que somos como la de parte consciente y esa que creemos. Es como, ay, Soledad, por favor, te pido que te calmes y que dejes. O sea, todas nos hablamos a nosotras mismas, ¿sí? Y si no nos nombramos con nuestro nombre, nos hablamos en esto de, bueno, espera, tengo que hacer esto, bueno, espera. Y ese diálogo interno es esto que les decía del ir y venir, y es esto que les decía de poder entender que somos dos y que esas dos tienen que estar lo más unidas posibles en acuerdo. ¿Sí? Bien, muy bien.
Eh, voy a frenar acá, voy a frenar acá. Y les voy a enseñar un ejercicio, ¿sí? Voy a dejar de compartir un minutito, ahora vamos a pasar a los otros pasos, pero me gustaría enseñarles un ejercicio, ¿sí? Que les va a ayudar en este trabajo del cambio de pensamiento, ¿sí? Este ejercicio tiene que ver con rediseñar un poco lo que están viviendo y lo que están pasando y lo que están atravesando. Entonces, lo que les voy a pedir, si tienen una hojita por ahí, si no tienen una hojita no importa, no hace falta, pero me gustaría que escriban un pensamiento, o que si no tienen una hojita, que usen el teléfono o solamente piensen lo que no pasa nada. Bien, muy bien. Me gustaría que escriban un pensamiento cortito, si quieren, ¿sí? Que las moleste en general. Si tiene que ver con la búsqueda del embarazo, ok. Si no tiene que ver con la búsqueda del embarazo, ok también. Busquen un pensamiento que las moleste en general y escríbanlo. Bien, muy bien. Ahora quiero que me digan, si pueden, escríbanlo en el chat, ¿cuál es? Uno, no me afecta nada. 10 es la mayor perturbación que podría sentir. Del 1 al 10, ¿qué número, sí? ¿Cuál es el número que ustedes eligen de nivel de perturbación de ese pensamiento en particular? Uno, siendo uno no me afecta nada, 10 es la mayor perturbación que podría sentir. ¿Qué número le pondrían a ese pensamiento? 9, 8, 8, 8, 9. Estamos jodidas, ¿eh? Estamos cerca de mucha perturbación. 10. Bien, bien, muy bien. Ok, entonces, estos pensamientos perturbadores, ¿sí? Muchas veces están muy cerca de emociones muy fuertes, ¿sí? Posiblemente este pensamiento que ustedes escribieron les traiga a cada uno de ustedes algún tipo de emoción negativa, ¿sí? Pero ahora me gustaría ayudarlas con este ejercicio a cambiar ese pensamiento, ¿sí? Lo que me gustaría que hagan es que puedan escribir al lado de ese pensamiento un pensamiento alternativo, ¿sí? Por ejemplo, si escribí, nunca voy a lograr quedar embarazada, quiero que escriban, por ejemplo, ¿no? Lo van a pensar ustedes, por ahora no quede embarazada, ¿sí? Un pensamiento alternativo que sea real. O hasta ahora no quedé embarazada, por ejemplo, ¿sí? Cada una tomará el pensamiento que escribió. Pero me gustaría que busquen alguna alternativa de este pensamiento. Muy bien. Si lo lograron, si encontraron ese pensamiento, quiero que lean ese nuevo pensamiento y me digan, 1 no me afecta nada, 10 es la mayor perturbación, ¿qué número le pondrían al nuevo pensamiento?
Ujú. 3, 4. Bien. Me gusta cuando no pueden elegir 5 o 6. 5 o 6. Hay que elegir un número. Muy bien. Muy bien, chicas. Este es el proceso, ¿sí? Cuando uno encuentra un pensamiento alternativo, la perturbación baja, o sea, la emoción molesta, incómoda de ese pensamiento principal baja, ¿sí? Hay que aprender a encontrar los pensamientos alternativos y que el pensamiento alternativo sea la primera opción al pensamiento, no el anterior, no el perturbador, ¿sí? Entonces, es muy habitual que tengamos la primera opción. Entonces, encontrar una opción mejor, una opción más real, sobre todo teniendo conciencia de que los pensamientos que nos perturban en general no son tan reales, o sea, nunca lo voy a lograr. Yo no sé si nunca lo voy a lograr, no tengo idea. Solo me estoy generando ese pensamiento, ¿sí? Estoy pensando eso y eso me está generando emociones. Entonces, no es nunca lo voy a lograr. Hasta ahora no lo logré o todavía no lo logré, ¿sí? Entonces, esta diferencia hace que sus emociones cambien rotundamente, ¿sí? Entonces, la idea es esa, es que ustedes puedan entender ese cambio emocional y que puedan estar menos perturbadas por esos pensamientos, ¿sí? Bien, muy bien. Voy a volver a compartir y les voy a contar los otros dos pasos que son importantes. Sí, sí, sí. Si alguna tiene que se necesita desconectar, puede ver la charla después, no hay problema. Lo que no les dije al principio, que las que están en la charla van a recibir, de nada, Adri, van a recibir un bonus o una guía con algunos ejercicios extra para las que están ahora en vivo. Así que si es posible, se los aviso ahora, me dejan en el chat acá sus mails, así se los puedo mandar después, ¿sí? Cuando quieran, en cualquier momento, porque a mí me queda el chat grabado, ustedes me dejan su mail para que yo les pueda mandar después algunos ejercicios más para poder trabajar. Es un regalito para todas las que me acompañan hoy en vivo. Bien, muy bien. Cuarto paso, ¿sí? Tomar decisiones. Tomar decisiones es muy difícil digamos, en los procesos de búsqueda de embarazo. Tomar decisiones es muy difícil porque uno necesita ser consciente de las decisiones que está tomando y tener confianza de esas decisiones, ¿sí? Entonces, es muy, muy valioso el hecho de poder atravesar el proceso de decisiones con paz mental, pero sobre todas las cosas, con la posibilidad de estar con las emociones gestionadas y con los pensamientos, o sea, la menor cantidad de emociones posibles y con los pensamientos que no sean tan perturbadores, ¿sí? Entonces, para poder tomar decisiones en este proceso, necesitamos, en primer lugar, analizar las decisiones que pasaron, ¿sí? Las que vivieron para poder, obviamente, mejorar a futuro, ¿sí? Y en segundo paso, la segunda instancia es desarrollar un método de toma de decisiones conscientes. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, atravesando los pasos anteriores, cuando uno se conoce, cuando uno entiende lo que vivió, cuando uno hace este proceso de autoconocimiento que es necesario para hacer y se empieza a evaluar y empieza a buscar alternativas para estar mejor. En esa segunda instancia, trabaja en sus emociones, gestiona sus emociones, aprende de las herramientas necesarias para poder hacerlo y trabaja en ese proceso. Esto genera una diferencia enorme
en el desarrollo de la toma de decisiones, ¿sí? Y obviamente las cuestiones vinculadas a los pensamientos. Cuando aprendemos a cambiar nuestros pensamientos, cuando aprendemos herramientas como recién les mostré una, hay muchas herramientas que son valiosas para poder cambiar los pensamientos y esto se va entrenando y esto lo vamos trabajando y vamos trabajando en este proceso. Eso hace que podamos empezar a tomar decisiones de una manera más consciente y decisiones que les permitan recorrer un camino, tener un camino para adelante. Lo peor que nos pasa muchas veces es que no vemos el camino para adelante, ¿sí? Lo peor que nos pasa es que vemos el conflicto actual y nos quedamos en ese proceso y no miramos, no vemos para adelante lo que podemos hacer, no podemos trazar un camino a recorrer por todo lo que están atravesadas, por las emociones, por los pensamientos, ¿sí? Entonces, el poder hacer un recorrido y poder mirar el camino hacia adelante para poder tomar decisiones conscientes, solamente lo podemos lograr si atravesamos los pasos anteriores, ¿sí? O sea, en este proceso de sentirse mejor, si atravesamos los pasos anteriores, podemos lograr tomar otras decisiones y entender que hay un camino a recorrer para cada uno de ustedes. Como les dije al principio de este encuentro, las decisiones son personales, o sea, cada uno de ustedes toma decisiones y son decisiones que son personales, no son las mismas para todos. Por eso cuando hay, no sé, por ejemplo, eh, clínicas de fertilidad o médicos que utilizan las mismas técnicas para todo el mundo o la misma estimulación, es un problema, ¿sí? Porque no las están mirando a cada una de ustedes en su individualidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los caminos son diferentes para cada una de ustedes, ¿sí? No hay un solo camino para recorrer. Hay muchos caminos como personas, porque cada cuerpo y cada persona es distinta. Entonces, el poder entender y estar tranquilas y estar centradas y equilibradas en el proceso de búsqueda de un embarazo hace que puedan tomar decisiones y después lleguen a una consulta médica o lleguen a hacer algún tipo de tratamiento o lo que necesiten, sabiendo cuál es la decisión que van a tomar, sabiendo qué es lo que es para ustedes, ¿sí? Y no estando atravesadas por cosas que son de otros. Por eso muchas veces yo, a ver, hay algo que en los grupos de WhatsApp o las comunidades estas que muchas veces se abren, yo cuando abro los grupos de WhatsApp los abro con un objetivo en específico y después los cierro, porque la idea es, por ejemplo, el grupo que abrí para el encuentro de hoy estaba vinculado con que ustedes se pudieran hablar, puedan conocerse un poco, yo saber qué era lo que querían también trabajar y las emociones y los pensamientos, darles algunas herramientas previas, pero no generar un debate sobre lo que le pasó a fulanita o lo que le pasó a menganita, porque yo no sé el proceso que tuvo fulanita o menganita en toda su situación, ¿sí? Yo no lo sé. Por eso yo cuando trabajo en los programas de acompañamiento, trabajo con una plataforma que es Discord, que lo que tiene es que está ordenada, digamos, y que uno ahí pone cuál es su historia, cuál es su emoción y uno sabe quién está del otro lado, ¿sí? O sea, no es un montón de información de gente que no sabemos qué es. Entonces, cuando fulanita dijo X, que a mí me tocó, que a mí, bueno, yo puedo ir a buscar la historia de fulanita, le puedo preguntar a fulanita lo que le pasó, puedo conectar con ella, pero no es un montón de mensajes de gente que está diciendo las cosas que le parecen, porque todas son buenas intenciones, pero caemos en esta cuestión que muchas veces criticamos, que es las cosas que nos dicen y que no queremos escuchar o que no nos sentimos cómodas escuchando, ¿sí? Por ejemplo, cuando caemos en esta de, ¿por qué no probás con Sarasa que te va a hacer bien? ¿Por qué no te vas de vacaciones? ¿Por qué no? O sea, hay esos consejos que yo digo, consejos que aconsejan, son muchas veces lo que leemos en los grupos de WhatsApp. O sea, nos terminamos nosotras haciendo lo mismo
o cayendo en la misma situación que criticamos de los otros, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante entender que lo que le pasa a esta persona, no, a lo mejor no es lo mismo que me pasa a mí, y atravesarme por la problemática del otro puede ser muy peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque me puede llevar a tener un montón de más pensamientos limitantes o más incertidumbre o más ansiedad. Entonces es muy importante saber dónde buscar la información, qué sucede, qué pasa, por qué, digamos, es muy, muy valioso atravesar todo el proceso con otra energía y desde otro lugar, ¿sí? Esa es, digamos, la idea más importante. Por eso muchas veces cuando esto de tomar decisiones conscientes está vinculada con eso, con el poder saber de dónde viene la información que yo estoy encontrando, cuál es la información que necesito, por qué, digamos, todo ese proceso realmente es muy importante. ¿Sí? Bien, muy bien. Y en el último paso, ¿sí? Que es fundamental y que cierra todo un proceso de autoconocimiento, es la medición y la transformación integral. Uno tiene que saber para qué hace lo que hace, ¿sí? ¿Para qué hizo lo que hizo? ¿Cuáles fueron tiene que evaluar cuáles fueron los resultados que obtuvo de cada uno de los procesos que empezó? No tiene que empezar cosas, abrir cosas para no saber para dónde o por qué o para qué. El para qué hacemos lo que hacemos y qué nos resultó de eso que hacemos es fundamental y súper importante, ¿sí? Darse la posibilidad de empezar a buscar en el proceso una medición, una forma de medir cómo me sentí, por qué me sentí así, qué es lo que viví, qué es lo que atravesé, es muy, muy importante y muy valioso. Y en eso hacer un diseño de qué queremos para el futuro, ¿sí? Cómo queremos sentirnos, cómo queremos atravesarnos, qué es lo que queremos procesar, digamos, es muy importante el diseño de tu hoja de ruta para el futuro. ¿Qué es lo que vos querés hacer? Cuando yo ya sé lo que viví hasta ahora, cuando yo trabajé en mi gestión de las emociones, cuando yo entendí cómo manejar mis pensamientos y cómo gestionar o cómo desafiar mis creencias limitantes. Cuando yo tomo decisiones más concretas, puedo pensar en qué voy a hacer acá, de acá para adelante, ¿sí? Porque hice todo un proceso, porque me permití hacer todo un proceso, porque realmente hay una diferencia en mí a ir mal, ¿sí? Hoy hablando con una paciente me dice, bueno, después de todo el proceso que hicimos, después de todo lo que estuvimos trabajando, ella trabajó en el programa de acompañamiento psicoterapéutico, me dice, me voy a tomar estos días que siguen. En otro momento hubiese hecho, por ejemplo, ella está en un proceso de tratamiento de fertilidad de alta complejidad y se hizo 2 tratamientos de alta complejidad, 2 FIV, y les dio los 2 negativos, ¿sí? No logró ninguno de los 2 embarazos. Y ahora tiene que volver a intentar. Y el médico le dijo, bueno, ya estamos para poder intentar, probar otra vez, para poder intentarlo. Y ella me dice, en otro momento yo hubiese dicho, bueno, sí, ya está, lo hago. Pero ella en el medio tiene un viaje, tiene, digamos, la posibilidad de viajar, o sea, porque ya lo había planificado, y dijo, gracias a vos por haber estado, y dijo, bueno, hasta acá. O sea, voy a esperar un poco, no va a haber ninguna diferencia si yo lo hago un poquito más adelante. Pero solo lo puedo hacer después de que entendió cuáles eran los pensamientos que estaban circulando sobre eso, cuál era la emoción que estaba viviendo. Solo lo pudo hacer en ese proceso. O sea, claramente ella hizo esta medición de la transformación, midió, estábamos justamente en este momento de su proceso, y ella hizo una medición y dijo, bueno, miro todo esto y digo, no, voy a pensarlo de otra manera, y yo le dije, genial, disfruta de tu viaje porque el tratamiento va a seguir acá, ¿sí? Pero el viaje y este momento es muy necesario para vos en esta situación. Esto no es que me voy de viaje, me relajo y me embarazo. Esto es, disfruto de este momento de mi vida porque la vida es mientras el tratamiento de fertilidad.
La vida es mientras que estoy buscando un embarazo. La vida es mientras que estoy teniendo esta dificultad. Me tengo que conectar conmigo y no abandonarme a mí, ¿sí? Entonces, el último paso y el más importante de todo es el de poder medir todo el proceso, de poder atravesar toda esta situación y después empezar a diseñar esa hoja de ruta, eso que quiero hacer para adelante, ¿sí? Bueno, muy bien. Estos son los 5 pasos que para mí son muy importantes que cada una de ustedes pueda trabajar y pueda atravesar en el proceso de búsqueda de un embarazo, ¿sí? Me parece valioso que los tengan en cuenta, que los tengan presentes. Eh, Tengo la suerte de tener algunas de las chicas que han pasado por el programa de acompañamiento psicoterapéutico acá, y saben que estos son como los procesos importantes. Eh, la idea es que ahora en septiembre empieza un nuevo grupo, así que si alguna de ustedes tiene ganas de empezar, tiene ganas de hacer el proceso completo, bienvenida. Me puede escribir un mail o yo igualmente les voy a mandar por mail esto, ¿no? Todo lo que estuvimos trabajando y cómo es el proceso y cómo son el paso a paso del programa, etcétera. Pero la idea es esta, ¿no? Que ustedes tengan conciencia y se lleven de hoy estas herramientas que estuvimos trabajando y elaborando para que sepan lo importante que es hacer estos procesos, lo importante que es atravesar cada una de estas etapas y el conocimiento, ¿sí? De que cada una tiene para poder gestionar lo que le pasa de una manera distinta, ¿sí? Bueno, no sé si alguna tiene alguna pregunta, si alguna quiere contar algo o compartir algo, se puede abrir el micrófono directamente o lo puede contar por chat. Alguien escribió que está en su tercer tratamiento. Son todas tímidas. Muy bien. Bueno, muy bien. Eh, Es difícil, es muy difícil, digamos, esto pasa en general cuando hay mucha gente que uno no conoce, por eso también la importancia de hacer los procesos con personas que uno conoce, ¿sí? Es así, cuando uno está, por ejemplo, en un chat de WhatsApp y escribe algo, es fácil, pero cuando uno tiene que prender la cámara y tiene que decir algo que me pasa o algo que siento, es mucho más difícil, ¿sí? ¿Cómo manejamos el tema de la edad? Yo creo que es un tratamiento de alta complejidad, que saber si es doloroso el tema. Ok. ¿Cómo manejamos el tema de la edad? El tema de la edad no se maneja. O sea, no hay manera de sacarnos los años que tenemos. O sea, los años que tenemos los tenemos y no podemos ir para atrás. Si la pregunta es, ¿cómo me afecta la edad? ¿Cómo manejo cómo me afecta la edad? Bueno, es muy importante entender que por alguna razón uno está donde está, ¿sí? Que no llegan las cosas antes o después, llegan cuando tienen que llegar. Entonces, el poder entender ese proceso y poder entender esa situación es un antes y un después. Cuando uno dice, bueno, a pesar de que no empecé antes, a pesar de lo ahora estoy acá y ahora estoy haciendo lo mejor posible para poder lograrlo y todavía tengo un montón de posibilidades para hacerlo, ahí hago una diferencia enorme, ¿sí? Ahí genero una diferencia enorme en mí. Y entonces el poder entender ese proceso es muy valioso. ¿Mm? Bueno, gracias. Me alegro mucho, Sandra. Ojalá que sirvan y que puedas hacerlo y que te lleven a un buen proceso. Me alegro un montón, ¿sí? Bueno, ¿cómo mi segundo tratamiento me cuento de primero no resultó porque el nivel? Bueno, exactamente. Esto es bastante común, ¿sí? Que el nivel de emocionalidad afecte muchísimo y no poder seguir avanzando es muy común. Por eso, para mí, uno de los pasos fundamentales es la gestión de las emociones, ¿sí? Ese es uno de los pasos más importantes para hacer. Entonces,
En el programa yo trabajo muchísimo un módulo completo bueno, porque es un paso como entero de la gestión emocional. Eh, Saber cuáles son las emociones, saber qué hacer con cada una de esas emociones. Para todas las emociones hay una herramienta distinta y eso es una diferencia enorme. Para todas las emociones hay una herramienta distinta para poder utilizar, ¿sí? Entonces, darse la oportunidad de utilizar esa herramienta y de hacer algo diferente es realmente muy importante. Sí, claro que sí. Es muy común, es muy común. Entonces, el poder saber que cada una de las emociones tiene como una gestión diferente. Y esto parece re difícil, pero cuando uno lo empieza a usar las herramientas que tiene y lo empieza a vivir, es bastante más fácil y lo entrena, ¿sí? A ver, voy a abrir el chat porque se me fue el mensaje. Bueno, sí, totalmente. Es muy difícil para quien está fuera de estos procesos entenderlo, ¿sí? O sea, esto es lo que hablamos un montón, y trabajamos un montón, porque hay una de las partes del programa que está vinculada con la gestión de las cosas que me dicen, ¿sí? De las cosas cómo gestiono esto que me dicen los otros. Se llama decisiones asertivas y preguntas desasertivas, ¿sí? Y poder contestar algunas cuestiones es algo muy importante que a veces nos cuesta un montón, muchísimo. Entonces, el poder contestar lo que uno necesita responder en ese momento para no tener la frustración con ustedes, ¿sí? El devolverle al otro es parte de un proceso muy importante y muy necesario. ¿Mm? Entonces, es algo Yani, es algo que vos acabas de nombrar, es algo súper necesario de aprender, ¿sí? Uno aprende a devolver un poco lo que, lo que no es para uno, ¿sí? Porque a veces las preguntas o los comentarios de los otros están teñidos de lo que les pasa, a eso es lo que le pasa a la persona que lo dice, ¿sí? Entonces es muy importante saber conocer este proceso y saber llevarlo adelante. ¿Mm? Bien, muy bien. Bueno, me gustaría que me compartan con una palabra o con una frase cómo terminan este encuentro. Con ganas de más. Bueno, yo podría hablar, ganando claridad, gracias. Yo podría hablar un montón. Las que me conocen un poco saben que hablo y hablo tipo eterno. O sea, por eso saco un podcast, para poder hablar todo lo que quiero. Básicamente, los reels en Instagram son muy cortitos, así que las invito a escuchar el podcast que está en Spotify, en la que puedo hablar todo lo que quiero. De tranquilidad, acompañada, esperanza, muy bien, muy bien. Me alegro mucho, esa es la idea. La idea es que me sentí bien. De casualidad, bueno, me siento acompañada, yo más tranquila, sí, es muy común. Nada de nada. Gracias. Gracias a ustedes. eh, Gracias, Flor. Gracias a ustedes por estar, por haberme acompañado en este espacio. Eh, la que tenga ganas de seguir, la que tenga ganas de seguir trabajando, la que tenga ganas de continuar en este proceso, va a recibir un mail con la invitación a unirse al grupo que empieza ahora en septiembre, ¿sí?
El programa tiene una parte que es individual, otra parte que es grupal, otra parte que tiene herramientas para que cada una pueda autogestionarse todo lo que estuvimos trabajando recién. Digamos, la idea, hay una, como les conté, un espacio en una plataforma que es de comunidad, que es solo para las personas que están en el programa o que estuvieron en el programa, en el cual todas saben quién es quién y que no están medio perdidas por ahí sin saber qué hacer. Y la idea es que, nada, que puedan aprender, que puedan trabajar, que puedan eh, entender qué es lo que están viviendo y qué es lo que están atravesando, gestionarlo de la mejor manera posible, tengan paz y tranquilidad, porque este es un camino de intentos y en algún momento llegan, ¿sí? Lo que pasa que uno se puede quedar en los intentos y esto sería una pena, la verdad, porque cuando llega es muy lindo. ¿Mm? Tengo por suerte muchas fotos de bebés de pacientes mías me han mandado que han atravesado todos estos procesos y ahora tienen a sus bebés, ¿sí? La última me lo mandó ayer. Así que, nada, yo estoy muy agradecida cuando se siguen conectando conmigo y me mandan esas buenas noticias porque también son súper importantes. ¿Mm? Bueno, chicas, que descansen, les agradezco un montón haber estado acá y estoy acá por cualquier duda, ya saben dónde encontrarme. Eh, las, les agradezco un montón y les deseo toda la suerte del mundo.